¿Ven imagen, jóvenes? Sí, doctor, sí se puede observar. Bien. Revisaremos o continuamos revisando lo que es sistema nervioso central. Ya hablaremos hoy de inicialmente mesencéfalo y a continuación diencéfalo. La estructura que revisamos en la reunión anterior fue esta de acá. ¿Se llama esto, Rocío? Rocío. Sí, doctor. El puente. Uy, como una duda, mujer. Protuberancia, No sé. puente de Barolio o simplemente puente. Y al puente le hemos escrito con una superficie anterior, borde inferior, donde está el surco bulbo protuberancial que sirve del límite inferior a, a esta estructura y como límite superior el surco protuberancial, o algunos dicen surco pontino protuberancial. ¿Y por qué pontino? Porque aquí aparece la primera estructura conformante de lo que vamos a revisar hoy, que es los pedúnculos cerebrales. Entonces, en buena cuenta, jóvenes, estructuras mesencefálicas, pedúnculos cerebrales, que es diferente a estos que son los cerebelares. Esto es en una vista anterior y en la región posterior de lo que es mesencéfalo están estos cuatro corpúsculos de acúmulo de sustancia gris que se llaman los collículos insertados en una lámina de las mismas características, por eso que se llama lámina cuadrigémina. O también le llaman, por la posición anatómica, vuelvo a repetir, esto es posterior, el techo de una cavidad que hay aquí interpuesta entre este espacio oscuro que se llama tercer ventrículo con esto que es el cuarto ventrículo. ¿Cómo se llama ese espacio? Rocío. No, no. Era el cuarto. El que está señalando, doctor. Sí, ¿Perdón? ¿verdad? El que está señalando con No, ya la. dije, el espacio tiene que estar atentos a lo que se desplace el cursor, pues hay un espacio aquí. Mm, Fabiola, Fabiola, Melissa, Mamá Nichoque, Maquera Machaca, Buenos días, doctor. buenos Am, días. el, el acueducto de Silvio. Vale, acueducto de Silvio, jóvenes, acueducto de Silvio. Entonces, estructuras conformantes en mesencéfalo, estoy recapitulando. Pedúnculos cerebrales, esto es anterior. Si seguimos ese desplazamiento hacia posterior, lo que viene a continuación es el acueducto de Silvio y lo más posterior superior, por eso le llaman techo, es la lámina cuadrigémina donde están los dos collículos superiores y dos inferiores. Entonces, por la posición que tiene el mesencéfalo en relación a estructuras inferiores y superiores, también algunos le dan la denominación del cerebro medio. Y quien, desde el punto de vista filogenético, influye marcadamente en su desarrollo, son los órganos relacionados con lo que es recepción de visión. Y en base a esto, los dos collículos superiores se comportan en la estructura general del sistema nervioso como estructuras de corteza, o sea, sustancia gris, pero subcorticales.
mientras que los dos inferiores, esto también es sustancia gris, pero que tienen que ver con lo que es audición. Entonces, estas estructuras van a estar relacionadas con ¿qué? Con las fibras que van a dar conformación a la inervación de los músculos del ojo. Entonces, collículos superiores, collículos inferiores. Eso lo vamos a revisar con calma cuando describamos cada una de estas estructuras. Entonces, hasta aquí tienen una cara anterior y cara posterior. Pero haciendo la revisión de la anatomía de superficie o topográficamente del mesencéfalo, tenemos una cara anterior. Ahí está, la tienen nuevamente. Que hay aquí los dos pedúnculos cerebrales y cuya longitud promedio es de 1.5 a 2 centímetros. ¿Se originan dónde? En la región superior y medial de lo que es la protuberancia, y después divergen como dos troncos de medial a lateral y de abajo hacia arriba, y ligeramente de posterior a anterior. Ahora, la configuración que tienen estos dos, estamos hablando de la anatomía de superficie, jóvenes, es que tienen una convexidad externa, tienen un borde medial, un borde lateral, una base y su extremidad superior. Y en base a estas estructuras, jóvenes, el borde medial de ambos pedúnculos se relacionan en su inicio y con la protuberancia, con lo que es la emergencia aparente del tercer par craneal, y con esto que están viendo ustedes ahí como si fuese fenestrado, en la sustancia perforada posterior, como relaciones anatómicas. Luego, en su borde lateral y prácticamente en la configuración que significa extremidad inferior del pedúnculo cerebral con el borde superior de la protuberancia, la emergencia aparente del cuarto par craneal patético o troquear. Luego, ya en su extremidad superior, cuando está próximo a lo que es diencéfalo, específicamente el tálamo encéfalo, estructura conformante del diencéfalo, se relaciona con quién? Con esta vía que es el tracto óptico. Y este tracto óptico, jóvenes, si ustedes proyectan esto de anterior a lateral y posterior, es el que se relaciona con el collículo superior. Por eso es que se le considera como sustancia gris subcortical. Entonces, ahí tienen ustedes las características o detalles anatómicos externos de esta primera estructura conformante del mesencéfalo. La cara opuesta a esto, ¿qué vemos? Lo que ya les señalé antes, la lámina cuadrigémina. Dos collículos superiores y dos collículos inferiores. Y este tercero de acá, ¿qué cosa es? A ver, Melissa Mamani. ¿Tiene respuesta, señorita? Al menos diga buenos días. Medina Conde. La glándula pineal, doctor. La glándula pineal, jóvenes. La glándula pineal. Eso ya fue revisado. Entonces, ¿cómo es la disposición de estos cuatro collículos? Algunos a esto también le llaman anteriores, dos anteriores y dos posteriores. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué de anterior-posterior? Porque aquí, jóvenes, está exageradamente levantado esta estructura del sistema nervioso para poder evidenciar bien todo esto. Esto debe estar inclinado hacia adelante. Entonces, se interponen dos surcos. Uno horizontal que divide los superiores de los inferiores y uno vertical que separa collículos del lado derecho y collículo del lado izquierdo.
Y en la parte más superior de esa línea vertical, por eso le llaman la lámina cruciforme algunos a esto, o sea, como digamos, cabalgando entre los dos colículos superiores, está la glándula pineal que tiene relación con las estrías medulares, que eso lo vamos a revisar cuando vemos el diencéfalo. Lateralmente. O sea, aquí estamos viendo definitivamente cara lateral, o una de las caras laterales y la cara posterior de lo que es mesencéfalo. ¿Qué vemos? Obviamente vemos la región más lateral de lo que son pedúnculos cerebrales. ¿Y qué vemos? Voy a hacer la descripción de abajo hacia arriba. Colículos inferiores. Brazo conjuntival del cuerpo geniculado medial. Y estas tres estructuras que acabo de comentar tienen que ver pues con lo que es audición y generalmente se relacionan con movimientos automáticos ante estímulos auditivos. Y hacia arriba acá tenemos los colículos superiores, su brazo conjuntival y el cuerpo geniculado lateral. Y este es el que está más pegado a esta estructura ovoidea de sustancia gris, que es la más destacable en el diencéfalo, que es el tálamo, o tálamo derecho y tálamo izquierdo. Y específicamente esta región del tálamo posterior se llama el pulvinar del tálamo. Entonces, colículo superior, brazo conjuntival y el cuerpo geniculado lateral constituyen estructuras subcorticales que van a encargarse de coordinar los movimientos ante estímulos visuales, o sea, movimientos prácticamente automáticos. Entonces, como ven ustedes, ¿y qué falta mencionar aquí? A ver si esto, Wilson, si ha estado atento, y que no se vea, por supuesto, pero que es parte conformante del mesencéfalo. El tracto. No, yo no he hablado de tracto. El tracto está acá, pero no es parte conformante del mesencéfalo, se relaciona al pedúnculo. ¿Qué falta, jóvenes? ¿Quién tiene la respuesta rápido? Morales Apasa. Morales Valdivia. Sí, doctor. ¿Qué falta, No, muchacho? no sabría. Me canso. Felipe. Tampoco, doctor. Buenos días. Hijo. Andrea. No me acuerdo, doctor. Uy, carajo. Jóvenes, ¿están despiertos? Les he dicho, partes conformantes del mesencéfalo, y ahí partí, y eso estamos revisando. Pedúnculos cerebrales, es anterior. Hacia atrás, lámina cuadrigémina. ¿Y qué se interpone entre los dos? Uber. Uber Maquera. Buenos días, doctor. Mm, Buenos días. Estoy señalando el recorrido o la posición de la estructura, pero obvio no se ve, está por delante de esto. ¿Sería el acueducto, doctor? El acueducto, pues, muchacho. Esas son las tres, y eso se los he dicho en antes. Bueno, no voy a volver a repetir porque, entonces, y acabamos de revisar los detalles más superficiales que tienen cada uno de estos componentes. Obvio, no he hablado absolutamente nada de acueducto de Silvio porque no se ve. Nuevamente acá lo mismo, jóvenes. Entonces, la estructura que no se ve acá, que está por detrás y por detrás del pedúnculo y por delante de la lámina cuadrigémina, es el acueducto de Silvio, o también le llaman la cavidad mesencefálica, recubierta por la lámina cuadrigémina, esta que les estoy comentando, o también del techo de la cavidad mesencefálica. Ahora, más
incidencia en pedúnculos. Ya les he dicho la longitud, 1.5 a 2 centímetros. ¿Qué caracteriza a los pedúnculos? En toda su estructura, jóvenes, hay sustancia blanca, cordones blancos, y que van ¿desde dónde? Desde el puente a estructuras de la corteza o inverso de la corteza hacia estructuras que están por debajo de la corteza, pero transitando por estos pedúnculos y antes inclusive transitando por la cápsula interna y más pegada a la corteza a través de la corona radiada. Entonces les dije que se originaban o se originan en el borde superior de la protuberancia, sí, divergen. Y al diverger, jóvenes forman un ángulo promedio de 80 grados. Y su extremidad más superior, chicos, algunos escriben como si eso estuviese cabalgando en la superficie inferior de lo que son los tálamos, sustancia gris del diencéfalo. La relación anatómica de esta con el tracto óptico ya se los comenté. Y en la región posterior, si yo, digamos, o si queremos ver realmente la cavidad mesencefálica, debemos hacer un corte acá, pues. Retirar esta región medial de la lámina cuadrigémina y recién se expone la cavidad mesencefálica propiamente dicho, o lo que es el acueducto de Silvio. Entonces, ¿qué cosa es el acueducto de Silvio? Es un remanente de la vesícula cerebral media, longitud promedio de 1.5 a 2 centímetros, y la característica importante que tiene este acueducto de Silvio es que tiene la recubierta de tejido o sustancia ependimaria. Significa que tiene recubierta de sustancia gris. Y si tiene recubierta de sustancia gris, significa que puede haber núcleos de origen real de pares craneales. Y específicamente cuando hemos revisado romboencéfalo, aquí están ubicados los núcleos de origen real del tercero y aquí está el origen aparente del cuarto par craneal en la sustancia ependimaria, agrupados así en núcleos para estos dos pares craneales. Y aquí están los colículos jóvenes. Ya les dije, separados por dos surcos, uno vertical, otro transverso, los superiores relacionados con lo que es netamente visión, y después transcurren a través del brazo conjuntival superior, cuerpo genicular, y después esto se relaciona con esta estructura joven. Tálamo y específicamente en su región posterior, donde está el tálamo óptico. Y los colículos inferiores igual son centros subcorticales acústicos. Y este es el que va a estar en relación con el lemnisco lateral. Y a través del lemnisco lateral, que son cordones blancos laterales, son lo que van a transportar la sensibilidad del componente vestibular del octavo par craneal. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta aquí, jóvenes. Porción intermedia de toda la conformación del sistema nervioso. La influencia, ya les dije que es marcadamente influenciada por lo que es visión. Entonces van a estar ahí pues centros subcorticales de la visión, de la audición, y lo que esto en conjunto para la agrupación de estructuras conformantes mesencefálicas es la lámina cuadrigémina, y por tanto tiene que ver acá con los movimientos de los globos oculares y por tanto inervación de los músculos relacionados con globo ocular. Centros subcorticales de la audición. Entonces, hasta ahí la anatomía de superficie o los detalles anatómicos que presentan cada una de estas estructuras. Ahora revisemos qué caracteriza internamente a cada una de estas. En parte, en términos generales, ya les fui comentando, pero
entremos en más detalle. Nos ubicamos nuevamente, jóvenes, y siempre, ¿no? Lo característico. Si queremos ver lo interno, hacemos un corte. Y los cortes aquí pueden ser pegados a la protuberancia o segmentos más arriba. Entonces, vamos a revisar qué estructura interna tiene los pedúnculos que hay en la cavidad mesencefálica y que hay en la lámina del techo. Para eso está el corte aquí, jóvenes. Entonces ya les puse en un esquema ahí en la línea donde está el trazado del corte. Y entonces para poder entender este esquema y poder también entender la estructura interna, ubiquémonos. Felipe, ¿esto es anterior o posterior? Lo mismo de esta región. ¿Y esto qué es? Lateral, posterior, anterior. La base o pie peduncular es posterior. Base o pie posterior. Siga usted. Esto, Anterior. anterior. Muy bien. Andrea, Nina. Sí, doctor. Buenos días, Andrea. Buenos días, doctor. Vamos. Posterior Posterior y anterior. y Muy anterior. bien. Rocío. Sí, doctor. Vamos, hija, despierta. Yo también creo que eso es la parte posterior. Posterior. Muy bien. A ver, entonces, Ana Sofía Paz. No me quiere responder. Daniela Alejandra Pérez y Basigalupo. Dania. Tampoco. Rosy Pilco. Todos dijeron región posterior, ¿no? Y los demás son descorteses, pues no quieren responder. Tienen una perfecta ubicación, pero errónea. ¿Qué ven ustedes, pues, jóvenes, acá? Esto no es abultado, similar a esto. La lámina cuadrigémina no tiene estos abultamientos como les estoy mostrando acá. ¿O no ven esos jóvenes? El corte, jóvenes, es aquí. Horizontal. Entonces, todo esto es mesencéfalo, jóvenes, pero en un corte transversal u horizontal. Anterior, posterior. En buena cuenta, aquí están los pedúnculos cerebrales y aquí está la lámina cuadrigémina. ¿Y esto qué es, Wilson? Medina, Sí, doctor. ¿qué es esto, muchacho? Tú lo dijiste, creo, pues. ¿Qué glándula? La glándula pineal. Glándula pineal, pues, jóvenes. Entonces, si nos hemos ubicado así, jóvenes, lo que voy a señalar es pedúnculo. Hasta antes de esta zona oscura, que es el acueducto de Silvio. Entonces, esto es lo más anterior del pedúnculo y esto es lo más posterior. Y justamente en la descripción de las características o su estructura interna de los pedúnculos, se habla de una base, o pie, y de un tegmento o calota. ¿Y quién hace o qué estructura anatómica hace esa división de los pedúnculos? Estos jóvenes. La sustancia, una sustancia
una banda de sustancia negra de concavidad posterior que se interpone desde el inicio de la protuberancia hasta donde termina la protuberancia. Y es acúmulo de sustancia gris. Hay células pigmentadas y que estas células son las responsables de la elaboración de neuromelamina y también responsables de la síntesis de un neurotransmisor que se llama la dopamina, y se dice que la dopamina es la sustancia que participa fundamentalmente como antiestresante en el individuo. Entonces, y esta sustancia negra aparece aproximadamente durante el tercer año de vida del individuo. Y esta sustancia negra, jóvenes, con estas características, ¿qué hace? Es la responsable de influir en el tono muscular y en los movimientos involuntarios del individuo. Y cuando hablamos de movimientos involuntarios, jóvenes, son los movimientos extrapiramidales, no voluntarios. Lo que son piramidales son voluntarios. Entonces, y además, ¿qué hace? Coordina estos movimientos, jóvenes, varios movimientos, conjuntamente con esta estructura que está acá, que es el núcleo rojo, con los ganglios basales, que los vamos a revisar cuando hablemos de hemisferios cerebrales, más la participación de la corteza cerebral, médula espinal e hipotálamo. Entonces, todas esas estructuras últimas que he comentado se asocian, digamos, entre comillas, para encargarse de los controles de los movimientos involuntarios o automáticos. Entonces ahí van a estar los movimientos de oculogiros, cefalogiros, o movimientos automáticos cuando hacemos con las manos, cuando tenemos algún objetivo que revisar. Entonces, esto es lo que divide. Divide en una base o pie y en un segmento o calota. Y lo que está hacia atrás es realmente la lámina cuadrigémina o techo de la cavidad mesencefálica, obvio, por detrás del acueducto de Silvio. Entonces, ahí un primer detalle. Y también, acá todavía no les he dicho qué cosa hay, pero aquí sí ya les he dicho en el segmento, no estoy diciendo que la única estructura que hay es una que destaca, es el núcleo rojo. Entonces, ahora, en imagen inclusive más agrandada, estamos viendo lo mismo. Vamos a revisar inicialmente qué características tiene o qué contenido tiene en su estructura interna esta porción anterior de la protuberancia, perdón, del pedúnculo, que es el pie peduncular o la porción ventral. Se caracteriza, jóvenes, porque tiene cordones blancos gruesos y que esta distribución es ordenada. Y tan ordenada que es que la sustancia o cordones blancos que hay en la región medial de esta porción de los pedúnculos, más o menos dice que ocupan los 3/5 partes de toda la configuración del pie peduncular. ¿Y qué tractos hay? Córtico-espinales y córtico-nucleares. Córtico-nucleares, los más mediales, y córtico-espinales. Y medialmente y en menor proporción, tractos frontoprotuberanciales, y la región más lateral, ocupando prácticamente el quinto restante, están los tractos temporoprotuberanciales y parietoprotuberanciales. Entonces son tractos, jóvenes, que vienen todos de la corteza cerebral. De la corteza cerebral, por eso es que está así, indicando que son fibras descendentes, piramidales, motoras voluntarias. ¿Listo, jóvenes? Se sobreentiende que al otro lado es igual. Ahora, si el corte, jóvenes, para poder revisar el mesencéfalo, es a nivel del colículo inferior, o sea, más pegado a lo que es el borde superior de la protuberancia, ¿qué evidenciamos? Siempre conformando lo que es
el pedúnculo, una decusación. ¿Y decusación de quién? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de cerebelo? Hemos escrito 3 pedúnculos cerebelares superiores, medios e inferiores. Dijimos que los superiores se dirigen o se relacionan con lo que es cavidad mesencefálica o mesencéfalo, las medias con la protuberancia y las inferiores a la médula oblongada o médula espinal. Pues ahora acá está, jóvenes. Esos 2 pedúnculos cerebelares superiores se decusan. Entonces, acá hay una primera decusación en la región tegmentaria o de la calota de los pedúnculos cerebrales. La decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, o que también le llaman la decusación de Wernicke. Una primera decusación. Y hacia atrás, siempre por delante de lo que es acueducto de Silvio, tenemos por delante, pero imbuido o incluido en la sustancia gris que recubre al acueducto. Ahí está el núcleo troclear del cuarto par craneal. Y que esto después sus fibras se dirigen de anterior a posterior en el mismo lado. Y cuando están en el segmento inferior del colículo inferior, ¿qué hacen? Se decusan. Se van al lado contralateral y obvio la del lado opuesto, comportamiento tan igual. Entonces, recapitulando hasta aquí, aquí está la sustancia negra de lo que hemos comentado. Aquí están los tractos o cordones blancos que hemos comentado del pie peduncular. Y todo esto es el tegmento. Entonces, buena cuenta, hasta aquí es pedúnculo esto, pero acá ya con sustancia gris del acueducto de Silvio. Entonces, lo mismo acá, jóvenes, lo mismo, pero en otra forma de esquematizarlo. Sustancia, igual seguimos a nivel de colículo inferior del córtex. Sustancia gris o negra, o locus niger también le llaman. Esta es la decusación de los pedúnculos cerebelares superiores. Este es el fascículo longitudinal medial, el responsable de transmitir la sensibilidad propioceptiva, el núcleo que acabamos de comentar en el anterior esquema, y lateral al puente, perdón, lateral al acueducto de Silvio vamos a encontrar el núcleo del tracto mesencefálico del quinto par craneal. ¿Se acuerdan que el quinto par craneal tiene un núcleo del tracto mesencefálico hacia arriba y un núcleo del tracto espinal hacia abajo? Pues aquí está entonces parte de ese tracto, jóvenes. Ahora, si el corte lo hacemos en segmentos más arriba del mesencéfalo, y ahí vamos a encontrar definitivamente, vamos a seguir encontrando los cordones blancos, vamos a seguir evidenciando la sustancia gris, pero ya en la calota o tegmento del pedúnculo encontramos estos, jóvenes. Los núcleos rojos. Núcleo rojo. Pero seguimos viendo, o mejor dicho, ya vemos, si estamos más arriba, vemos el núcleo de origen real del tercer par craneal. Esto definitivamente es colículo superior. Seguimos viendo todavía o apreciándose el núcleo del tracto mesencefálico del quinto par craneal, y lateralmente que vemos los 3 lemniscos, jóvenes. Lemnisco medial, espinal y del trigémino. Y esto es importante saberlo cuando revisemos quinto par craneal. Entonces, este núcleo rojo es lo característico en la región superior de lo que es conformación interna del mesencéfalo. Y aquí se va a originar un tracto, que es el tracto rubroespinal, y que este tracto también se van a cruzar, tan igual como hemos comentado de la decusación de los pedúnculos cerebelares, y aquí está una segunda decusación que ocurre en el mesencéfalo, y es la decusación de los tractos o fascículos rubroespinales. Adyacente a los núcleos rojos va a estar la formación o sustancia reticular.
Esto que es el fascículo longitudinal medial, obvio, debe estar también, hasta acá está representado en celeste. Yo esto lo he colorido diferente para poderlo diferenciar del resto de las estructuras. Un ratito, por favor, chicos. Ya, disculpen, chicos. Entonces, lo nuevo en la aparición de estructuras mesencefálicas y que está en la calota o tegmento de los dos pedúnculos es esto, jóvenes, núcleo rojo. ¿Y qué cosa realmente es el núcleo rojo? Es otro acúmulo de sustancia gris, por eso es que se origina eso, el fascículo rubro espinal, pero tiene una característica diferente a los demás núcleos. Es altamente vascularizado y las células constitutivas de este núcleo rojo en su citoplasma tienen abundante carga de hierro. Y eso es lo que le da la coloración así rojiza, pero en el ser vivo o en estructuras encefálicas frescas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, este núcleo rojo tiene fibras aferentes. Aferentes significa que le llegan al núcleo. ¿Y de dónde o de qué estructuras le llegan estímulos hasta este núcleo rojo? Del cerebelo, a través de los pedúnculos cerebelares superiores, de la corteza cerebral, específicamente del área motora del lóbulo frontal, de los núcleos subtalámico y del hipotálamo, que son estructuras diencefálicas, o sea, por encima del mesencéfalo, y tiene fibras eferentes, o sea que del núcleo rojo salen. Y ahí ya les he comentado una, que es el tracto rubroespinal. Pero no es el único, hay otros tractos. El rubro olivar, el rubro reticular, inclusive hay tractos aferentes que se dirigen hacia el tálamo y a la sustancia gris que divide a los pedúnculos. Entonces ya les he comentado que el tracto rubroespinal son las que se van a decusar en la porción anterior de lo que es mesencéfalo. Entonces, por esta influencia así de vías aferentes y eferentes que tiene el núcleo rojo, se le considera como un centro de coordinación del sistema extrapiramidal. Inclusive este núcleo rojo tiene después fibras que se van a poner en relación con los ganglios basales que hay en los hemisferios cerebrales. ¿Listo, jóvenes? Entonces, responsable de los movimientos involuntarios conjuntamente con la sustancia gris y otras que les he comentado hace un momento. Entonces, este mismo núcleo rojo que aparentemente es como un círculo acá, jóvenes, este es un esquema que permite evidenciarlo mejor. Este es el núcleo rojo, jóvenes, como un salchichón interpuesto ahí en la región posterior de los pedúnculos cerebrales. Este es pedúnculo cerebral, jóvenes. Esta es la sustancia negra o locus niger. Y aquí en la calota está nuestro núcleo rojo que está cortado aquí. Y esto que están viendo, jóvenes, ya es, aprovechemos el esquema,
¿Qué es esto? A ver. Over. Over. Canso. No sabría, doctor. Caraca, si lo dijiste antes, muchacho. Ah, era coito de Silvio. ¿Y cayó triste? Les ponen ustedes, tú tu enamorada a la vez de espalda, no la reconoces. Over. Sí, doctor. Uy, 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 el vecino sí la reconoce. Bueno, cerramos capítulo ahí. Chicos, este es el acueducto de Silvio. Esto es anterior, posterior. Siempre cuando vean cerebelo hacia atrás, ya pues todo esto es posterior, jóvenes. ¿Y esto qué es? A ver si está despierta Melissa. Cuarto ventrículo, doctor. Uy, buenos días, señorita. Buenos días, doctor. Ojalá no llegue tarde nomás su matrimonio usted, si no el novio lo deja plantado. Entonces, Sí, este es el doctor. acueducto de Silvio, jóvenes. ¿Qué les dije el acueducto de Silvio Uber? Vean este color diferente, pues chicos. Si es oscurito, ¿qué cosa es Uber? Esto es oscuro, mira, ¿qué cosa es? Sustancia gris. Y esto, igual, pues Sustancia. muchachos, sustancia gris. Y les dije que una característica elemental del acueducto de Silvio es que está revestido, tapizado de sustancia gris. Y por eso es que aquí se ubica el núcleo de origen real del tercero, con su núcleo accesorio de Westphal, y el núcleo de origen real del cuarto par craneal. Pero la gran diferencia, jóvenes, miren, es que las fibras del cuarto se van hacia atrás y se decusan. Las fibras ya de origen del tercero se van hacia adelante. Por eso es que aparece en la región medial de ambos pedúnculos. Y en su recorrido, ¿qué hacen, jóvenes? Establecen relación anatómica ¿con quién? Con este núcleo rojo. ¿Y qué les acabo de decir de núcleo rojo? Que es el centro de coordinación de los movimientos involuntarios, automáticos. Y entonces aquí está la explicación de jóvenes. Si este es uno de los nervios que va a dar la inervación a los músculos extrínsecos del globo ocular, pues entonces, cuando uno dirige la mirada, por decirles al lado derecho, o tiene un estímulo visual, automáticamente dirige la cabeza de donde proviene el estímulo visual. ¿Y quién participa ahí? Justamente esto, las fibras que se ponen en relación con el núcleo rojo. Y además, ¿qué otro componente tiene el accesorio? Perdón, el tercer par, el núcleo accesorio. ¿Para qué? Para inervar los músculos intrínsecos del globo ocular que son los responsables del reflejo pupilar. Entonces, ahí tienen. Solamente debió señalarles esto, pero les da todo el detalle del tercer par craneal, que eso inclusive ya no es tema de la clase, jóvenes. Digamos. Entonces, para resumir, hasta aquí de lo que hemos hablado de mesencéfalo, jóvenes. ¿Se llama esto, jóvenes? Rapidito. ¿No hay voluntarios? Pie peduncular, doctor. ¿Perdón? Pie peduncular. Pie peduncular. Sustancia gris, núcleo rojo. Estoy señalando solamente lo más importante para resumir, jóvenes. Acueducto de Silvio y o la lámina cuadrigémina o tubérculos cuadrigéminos. Miren, jóvenes, y aquí está la sustancia negra que recubre al acueducto de Silvio. Entonces, y esto es simplemente ¿para qué? Para recapitular las decusaciones que hay en el mesencéfalo. Una primera decusación, no se ve muy bien acá, pero es la decusación de Wernicke, la primera que comentamos en el corte a nivel de colículos inferiores,
producto de la decusación de los pedúnculos cerebrales. Una segunda decusación, y aquí están jóvenes, la lámina cuadrigémina o la lámina tectal, pues entonces los tractos se llaman tectobulbares. Y estos tectobulbares también se decusan. Y en la segunda decusación, que viene casi jóvenes. Este es anterior al puente y por detrás del núcleo rojo. Y la tercera decusación es una decusación rubroespinal que está acá. Fibras que provienen del núcleo rojo. Y en otro esquema más detallado lo tenemos acá, jóvenes. Y estos son la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores de Wernicke, la decusación esta es la de Wernicke, joven, disculpen, y esta es la decusación de del tracto tectoespinal o de Meurnier, que es la sensitiva, y la otra sensitiva, pero del tegmento anterior, porque este es el tegmento posterior, es la rubroespinal, como también se llama la decusación de Forel. Y el resumen de esto lo tienen acá, jóvenes. Decusación tegmental anterior, la de Meurnier, posterior, la decusación de los pedúnculos cerebrales, la de Wernicke, la que está en azul, y la decusación del tegmento anterior, la decusación de Forel o los tractos rubroespinales que está en rojo, siguiendo justamente la característica que tiene el núcleo rojo. Bueno, del acueducto de Sibio, jóvenes, ya les he explicado esto igual del trigémino, aprovechando la diapositiva anterior, pero nuevamente lo tienen acá. Esta es una vista posterior, la que utilizamos en antes fue una vista lateral, y que entonces acá está cortado, jóvenes, miren el techo de la cavidad encefálica, se ve el acueducto en sí. Este es el núcleo rojo, este es el núcleo del tercero, el núcleo del cuarto. Las fibras del tercero se van hacia adelante, haciendo relación anatómica con el núcleo rojo. Y estos son las que se van a decusar así, jóvenes, del cuarto par craneal. Y para que se ubiquen mejor, aquí está pues el collículo superior, y este es el tracto mesencefálico del quinto par craneal, para que lo recuerden, y aquí está el tracto espinal del quinto par craneal. Lo que viene a continuación, jóvenes, ya es que describí casi la última parte, es hablar de los collículos, y hablar de los collículos ya también prácticamente se los he dicho todos. Los superiores son relacionados con lo que es visión, y los inferiores con audición. Solo que comentar además acá que los collículos superiores tienen doble vía de comunicación o conexión. Aferentes, las provenientes de las corticotectales, vienen de la corteza hacia los collículos superiores, y también pueden venir fibras de la corteza visual que está, no, perdón, específicamente de la corteza visual del lóbulo occipital y también del campo ocular que está ubicado en el lóbulo frontal. Entonces será pues el fascículo tectoespinal. Y estos son los que se van a encargar de controlar el movimiento de los ojos, haciendo un seguimiento, digamos, a un objeto que queremos poner en evidencia. Y las fibras que se originan de este núcleo son las tectobulbares y las tectoespinales. Y esas son las que se van a decusar, la decusación de Meurnier, la tectoespinal. Entonces son los que van a hacer la visión o los movimientos involuntarios ante estímulos visuales. Y el collículo inferior es el que las fibras van a provenir del lemnisco lateral y van a estar asociados al cuerpo geniculado medial, y después se van a dirigir al área auditiva que está ubicado en el lóbulo temporal. El resumen de todo esto, jóvenes, lo tienen acá, de esto último que hemos hablado.
de los dos niveles del encéfalo, perdón, del mesencéfalo, teniendo siempre como reparo intermedio el acueducto cerebral. Lo que ocurre con los colículos inferiores con los superiores, qué tractos se originan ahí y si son sensitivos o motores. Lo mismo lo tienen en este esquema, con los colículos superiores son los que son responsables o quienes tienen que ver con los centros reflejos que regulan el movimiento de los ojos, cabeza y cuello en respuesta a estímulos visuales, lo que les he dicho, los inferiores a estímulos auditivos. Acá lo mismo, jóvenes. Y esto para que, a ver, repasemos lo que hemos comentado. ¿Qué es esto? Lenny. No quiere responder. Ortega Colana. Bueno, no quieren repasar, jóvenes. Nuevamente acá tienen el resumen de todo lo que hemos hablado de la estructura interna de lo que es mesencéfalo, jóvenes. Y acá incidir un poquito de esto que le dan importancia a los neurofisiólogos para explicar esto de la enfermedad de Parkinson que ocurre en cronología avanzada, pero no en todas las personas. Y si ocurre en unos es más, otros en menos. Entonces, esta es la sustancia gris que divide al pedúnculo en dos porciones, donde predomina la neuromelamina. La información que procesa esto tiene que relacionarse con los núcleos basales o ganglios basales. Es el control, se encarga como una parte del control de los movimientos involuntarios. Por eso es que esto se le acuña a esta porción peduncular, que cuando ocurre una degeneración en la estructura del locus niger o sustancia negra, trae como consecuencia que, obvio, se altera el neurotransmisor, la enfermedad de Parkinson, aquella que los temblores característicos que aparecen en unas personas, pero fundamentalmente cuando están en etapas tardías de la cronología. Y para terminar, jóvenes, todo esto es mesencéfalo y es para precisar qué estructuras arteriales participan en su irrigación. Cerebelosa superior, la cerebral posterior, fundamentalmente cuando hablamos de sustancia gris o sustancia locus niger, y la arteria coroidea, que es rama de la arteria basilar. Hasta ahí la primera parte, jóvenes, y ahora hablemos de diencéfalo. Y paralelamente a diencéfalo vamos a revisar tercer ventrículo. Y hay algunos que dicen inclusive que es prácticamente las estructuras diencefálicas, digamos, para efectos de entender, se desarrolla como vecinas o adyacentes al tercer ventrículo. Significa esto, jóvenes, de que el tercer ventrículo está en el centro, o es la vedette, digamos, y en el entorno están estructuras diencefálicas. Nos ubicamos a nivel, ya estamos ahora sí estamos ya netamente en lo que es cerebro, jóvenes. Esta es la cara medial o interhemisférica. Hasta aquí hemos revisado, jóvenes. A ver, y si no, recordemos, pues, Dania Pérez ya está en el aula, o está comunicable y audible. Está ausente. Le pondremos inasistencia. Ana Sofía Paz Mamani. Igual Sí, que- doctor. A ver, responda, señorita. Mm, No estaría segura. ¿Sabe cuál es su respuesta de inseguridad?
Pero rápido, que el tiempo nos gana. No sabe. El bulbo. Bulbo o médula oblongada. Siga usted. Eso sería el puente. Sí, el puente. Siga usted. Ay, eso sí, lo acabamos de ver. Y a ver. Ese no es el acueducto. El acueducto. Cuarto ventrículo. ¿Y esto? Eso, a ver. El mesencéfalo. No. ¿Qué parte del mesencéfalo? No estaría segura, doctor, disculpe. Por eso, ¿cuál es su inseguridad? Dígalo. Entonces es el mesencéfalo, pero no recuerdo muy bien qué parte. Disculpe. Brigitte Ponce, a ver que lo ayude. Brigitte Ponce. No quiere responder. Jocelyn Kenta. Tampoco. Yolanda Quispe. Denis Quispe. Buen día, doctor. Buen día. ¿El tálamo? Tálamo. Jocelyn Stephanie. QIM. Estos jóvenes. Me canso. ¿Alguien puede responder? Ese no vendría a ser el pedúnculo, doctor. ¿Quién habló? Rocío. Rocío, muy bien. Pedúnculo cerebral, jóvenes. Y he hecho una recapitulación de ubicación simplemente, jóvenes, de estructuras anatómicas para poder ubicar de esta porción del cerebro que vamos a comentar, que es el diencéfalo. Entonces, el diencéfalo es una parte constitutiva ¿de qué? Del cerebro o del encéfalo propiamente dicho, la parte más central. Y adyacente a esto, obvio, van a estar las demás estructuras. Diencéfalo. ¿Listo, jóvenes? Esto es medialmente. Y si tenemos el cerebro en su región o cara superolateral, esto es anterior, esto es posterior, esta es la región basal, por tanto es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal, occipital. Esta es la proyección, jóvenes, del diencéfalo. Digo proyección. ¿Estamos? Pues entonces, en una imagen más de cerca que ponga en evidencia al diencéfalo, lo tenemos acá, jóvenes. Esto que está remarcado en líneas punteadas y de coloración así media anaranjada, tenue o café claro. Entonces, es la parte más central del cerebro y en el entorno a estas estructuras se describe así que están los hemisferios cerebrales. Y que hay en la misma parte central de lo que es diencéfalo, jóvenes. Paren las orejas. Tercer ventrículo. O sea, este espacio que estoy remarcando aquí, que obvio es un espacio, por eso que no se ve, es tercer ventrículo. Y les dije hace un momento que en el entorno de este tercer ventrículo están ubicados ¿quiénes? Esto, que ya a esto sí se ve. Esto así de la manera de huevo. Tálamo. Por debajo, hipotálamo.
por debajo también y en la región posterior de los tálamos y pegado a estructuras mesencefálicas, subtálamo. Luego está el tuber cinereum, esa estructura hueca que tiene en la porción posterior en la conformación de lo que es neurohipófisis. Hacia atrás e inferiormente de las estructuras conformantes diencefálicas, cuerpos mamilares y el tracto óptico que debe estar por acá. Entonces, como ven ustedes, todas las demás estructuras diencefálicas están protegidas por el resto de la configuración cerebral, excepto estas inferiores, donde está el tuber cinereum, los cuerpos mamilares, esto y el tracto óptico, que se le considera como una zona expuesta de las porciones o conformación diencefálica. Entonces, aquí están las partes constitutivas o que se estudian en lo que es esto, diencéfalo, jóvenes. Lo más central, más grande, más acúmulo de sustancia gris. Este es uno de los tálamos. En este caso, por la posición es el tálamo derecho. Y si estamos así, creo que deben estar bien ubicados. Rocío, ¿qué cara es esta de del tálamo, por favor? Si acabo de comentar de que esto pertenece al lado derecho. ¿Qué cara o superficie es esta del tálamo? Y les he dicho inclusive que tiene la conformación como si fuese un huevo. Rocío, responde, hija, porfa. Suelta la incoherencia. Rocío, o alguien que tenga respuestas jóvenes, o que se aproxime a la respuesta porque son estructuras nuevas para ustedes, pero ya las ubiqué en antes. Por eso, por la forma como los he ubicado, quiero a ver si me han captado. ¿Alguien que puede responder, jóvenes? ¿Sería la pared lateral? ¿Quién habló? Nagaru, doctor. ¿Perdón? Nagaru. Hola, Nagaru. ¿Cómo estabas tú? Yes. Ah, ¿verdad? Tú te has cambiado de grupo, pues, chica. Sí. No, no es la cara lateral, hija. Miren, si le digo esto es la mitad del lado derecho. Pero lo estamos viendo internamente. ¿Están escuchando, jóvenes? Sí es internamente, jóvenes. Miren, pues esto. Es interno. ¿Qué cara es entonces el tálamo, Nagaru? Anterior. Me canso. Esto es anterior, chica. Anterior, posterior, superior, inferior. Y ahora viene tu respuesta. Media. Medial, pues Nagaru, medial. Por eso les pongo este esquema. Este es medial. Esta es la cara medial, en este caso el hemisferio cerebral derecho. Y este es el mismo esquema. Entonces, esta es la cara medial del tálamo, hipotálamo. ¿No es cierto? Acá en el hipotálamo hay una serie de núcleos. Acá está el tuber cinereum, neurohipófisis, atrás el cuerpo mamilar, epitálamo hacia atrás, y algunos describen inclusive la presencia de una estructura que se llama el metatálamo, donde están incluidos los cuerpos geniculares lateral y medial con sus respectivos brazos conjuntivales que se han descrito en mesencéfalo. Nagaru, si esto es medial, y yo les he dicho que aquí está ¿qué ventrículo, Nagaru? El tercero. Vale, tercer ventrículo. Y para el tercer ventrículo, Nagaru, si me respondes, me alegrarás la mañana. Para el tercer ventrículo, esta cara medial del tálamo, ¿qué pared constituiría o constituye para el tercer ventrículo? Imagínate, tú tienes una cavidad vertical ahí.
que se proyecta de arriba hacia abajo. Sería la pared inferior. ¿Perdón? La pared inferior. No, hija, no. La pared inferior es esta, pues. Sigue. ¿Qué pared? Superior. Pared lateral Lateral. para el tercer ventrículo. Entonces, si me han entendido así, jóvenes, pues avanzo sin preguntar más nada, porque si no el tiempo nos gana. Esta misma superficie, jóvenes, viene representado en este esquema. Entonces, ahora sí vamos a hablar cómo está delimitado el diencéfalo. Te lo he dicho que es medial para todo esto. Pues entonces, el diencéfalo debe tener una superficie anterior, debe tener una superficie posterior, una inferior, una superior y una lateral. ¿Quiénes delimitan la superficie anterosuperior del diencéfalo? Todo esto es diencéfalo. Entonces, está metido o oculto o protegido ¿por quién? Por esta lámina de sustancia blanca, jóvenes, que es el fornix. Y que este fornix se origina en una estructura que está en el lóbulo temporal, que específicamente es el hipocampo, y después se relaciona con la región más anterior de una estructura diencefálica, que es el tálamo. Y específicamente se originan en los cuerpos mamilares. Y que después, en el recorrido que tiene este fornix, que se va así, esto de medial, lateral, superior, y después divergen marcadamente hacia atrás cuando están en relación con los cuerpos amigdalinos, que se los muestro más posterior. Entonces, ¿qué va a formar aquí? Va a estar en relación también con la tela coroidea, que está en la región superior del diencéfalo y del tercer ventrículo. Eso es anterior. ¿Y qué hay en la región posterior? Va a estar pues las estrías medulares y la comisura venular, y más hacia atrás la glándula pineal. Inferiormente, estructuras que ya les he comentado: quiasma óptico, tracto óptico, la estría terminal como cerrando esta porción de lo que es diencéfalo, y los cuerpos mamilares que están hacia abajo, donde se origina este fornix que les he comentado, que es sustancia blanca. Medialmente, obvio, va a estar el tercer ventrículo. Pero en su cara superior el diencéfalo, pero esto lo vamos a describir mejor cuando hablemos propiamente de tálamo. ¿Y qué falta decir? La superficie lateral, que no se ve acá. Pero la estructura que delimita al diencéfalo lateralmente es la cápsula interna, y que lo va a separar de los otros ganglios basales. Entonces, esta cara, que no se ve muy bien acá, lo vemos en este esquema, jóvenes. Este es un corte que ha sido retirado a la parte más superior del cerebro, y todo esto es el diencéfalo. Y esto ya es parte de un núcleo basal. Específicamente es la cabeza del núcleo caudado. Y esa lámina, esto que le sigue, que es el fornix, este es el inicio del fornix. Y que obvio se va después diverge. Y estos son los dos tálamos. Entonces, de la parte más superior del tálamo, de la región posterior, ya estoy hablando del tálamo como una estructura conformante de lo que es diencéfalo, pero en lo que venía es qué estructura constituye el extremo o región o superficie lateral del diencéfalo, que va a ser la cápsula interna, que no se ve muy bien acá porque el corte tiene que ser más lateral, pero lo que quiero incidir acá en estructuras del tálamo, inclusive para que recuerden ustedes que otra zona conformante del diencéfalo es el epitálamo, y ahí lo tienen, jóvenes, con las estrías medulares y la comisura venular,
Y dependiendo de esta comisura granular está el pedículo para la implantación de esta glándula, que es la glándula pineal. Este es en el borde medial o región medial de la cara superior del tálamo. Y en su región lateral de la misma cara superior del tálamo existe una bandeleta de sustancia gris que se llama la lámina asfixia. Y en esa lámina asfixia va a estar implantada la tela coroidea para estos jóvenes. Tela coroidea, pero ya no para el ventrículo tercero. ¿Eh? Acá está el tercer ventrículo. Entonces acá va a estar la tela coroidea para el tercer ventrículo. Y esta es la tela coroidea para el piso del cuerno anterior de los ventrículos laterales que vamos a revisar conjuntamente con esto cerebro. Y en este esquema sí, jóvenes. Esto es diencéfalo, o parte del diencéfalo. Y les dije que el límite lateral lo constituye la cápsula interna. Y esta es la cápsula interna. Sustancia blanca donde se ordenan todos los cordones blancos. Y este es el brazo posterior. Y justamente es el brazo posterior de la cápsula interna quien constituye el límite lateral o externo del diencéfalo. Entonces, esta es la parte más central del telencéfalo. Y les he dicho que en el entorno se desarrollan las demás estructuras. Y ahí el esquema es lo suficientemente explicativo. Ahora, ¿qué partes conforman o están involucradas en lo que es diencéfalo? La primera estructura, joven, es tálamo. Simplemente estoy enunciando nada más. Luego está la región subtalámica, que les dije que es pegado a lo que es la parte más superior mesencefálica. Hacia atrás, el epitálamo, donde está esa estría medular con la comisura y la glándula pineal. Epitálamo es la otra porción conformante del diencéfalo. Por debajo de este surco hipotalámico, que es un surco de muy baja pronunciación o relieve, que hay la otra porción conformante del diencéfalo, que es el hipotálamo. Y adyacente, o como eje, digamos, de estas diferentes estructuras diencefálicas, este espacio de aquí, ¿cómo se llama? Nagaru. El tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Entonces, al final hablaremos del tercer ventrículo. Pero recapitulando las partes conformantes o involucradas en diencéfalo: tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo y algunos, no todos los textos hablan del metatálamo, donde ya les comenté qué estructuras están involucradas. Entonces, de cada una de estas regiones vamos a empezar a describir ahora. Pero para que se ubiquen con otro esquema más de cerquita: tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo. Lo mismo que les he comentado en el anterior esquema, pero ahora en una imagen más de cerca. Entonces, ahora entiende que acá van a estar pues los núcleos talámicos, los núcleos hipotalámicos, y aquí está el quiasma óptico, acá va a estar el tuber cinereum, aquí va a estar, o están, mejor dicho, los cuerpos mamilares. Todo eso vamos a describir a continuación. Empecemos por tálamo. Les dije que ya hace un momento que tiene la forma de un huevo u ovoidea. Escuchen bien, por favor. Toda la estructura de ambos tálamos, porque son dos, es sustancia gris. Por eso en la descripción general que hacen del tálamo dice: son dos estructuras pares ovoideas de sustancia gris, en el 90 y tantos % de casos unidos ambos tálamos, en este caso derecho con el izquierdo, a través de esta estructura que es la adhesión intertalámica.
¿Puede estar ausente? Sí, se describe en el reporte que pueden haber individuos que no tienen adhesión intertalámica. Y en el entorno de estos dos tálamos está la ubicación del tercer ventrículo. Por la alta concentración de sustancia gris, obvio, recubierto de sustancia blanca, como un manto nada más, que le llaman el estrato zonal, a ese manto de sustancia blanca finísima que lo recubre, tiene una tremenda importancia funcional por el acúmulo de sustancia gris. Entonces el tálamo es el centro para todas las sensaciones o tipos de sensibilidad, todas. Y aquí viene la discusión. Uno dicen que sí está relacionado con lo que es el olfación, otros comentan de que no tiene relación con la olfación. Pero no es una estructura independiente. Sí o sí tiene relación con la corteza cerebral. Por eso es que hay fibras corticotalámicas o tálamo-corticales. Entonces, este es el centro para todas las percepciones de sensibilidad. Inclusive dicen que aquí se procesa la sensibilidad, se procesa el grado de sensibilidad, lo magnifica, lo disminuye, la tolerancia al dolor, etc. Esto, tálamo. Y esta estructura ovoidea, como les dije, tiene partes. ¿Y qué partes tiene? Superior, inferior, y la que más destaca en la subdivisión de partes es la parte anterior, que es redondeada, dicen más subvaltada, y que su extremidad más anterior tiene relación ¿con quién? Con un agujero que a este nivel, que es el agujero interventricular, agujero de Monro, y se describe que este borde del tálamo constituye la pared posterior para este agujero de Monro. Y hacia atrás, jóvenes, ya no es tan abultado. Y esto le llaman el purginal del tálamo, y este purginal del tálamo está estrechamente relacionado con lo que es los collículos fundamentalmente superiores y por tanto visión. Entonces, ¿qué va a ser el centro? Donde van a estar los núcleos ópticos del tálamo. Ahora, acá aparentemente ambos tálamos se ven en una posición totalmente horizontal y uniforme. No. Siempre las extremidades anteriores están más juntas en comparación que las extremidades posteriores. O sea, convergen y divergen. Los polos anteriores convergen y los posteriores divergen, están separados. Y para poder entender esto, la anatomía de superficie, se hablan de caras. ¿Qué caras? Anterior, posterior, superior, inferior, cara medial, esta que estamos viendo, y la cara lateral. Entonces, inclusive al tálamo desde el punto de vista funcional se le relaciona con lo que es conciencia, alerta y la atención a lo que uno realiza cotidianamente. Detallemos cada una de estas características de anatomía de superficie. Su cara superior, medialmente, ya les mostré en el esquema anterior acá, jóvenes, esto medialmente, ¿quién tiene? A la tela coroidea y al fornix. Pero esta tela coroidea es para el tercer ventrículo. Y más lateralmente, jóvenes, está esa lámina asfixia que es un cordón de sustancia negra donde se va a implantar la tela coroidea y por tanto el plexo coroideo para el piso del cuerno anterior del cuarto ventrículo. Y en la región medial, pero superior, de ambos tálamos están las estrías medulares que más adelante lo revisamos cuando hablemos de epitálamo. Si eso ocurre en la cara superior, ¿qué hay en la cara inferior? Primero está este surco, que está el surco hipotalámico como dividiendo esta región inferior con la otra porción del diencéfalo que es el hipotálamo. Ya les he dicho, esto acá aparentemente está bien pronunciado, pero tiene mucho menos pronunciación. Y esta es la que va a estar sobre los pedúnculos cerebrales, como ustedes lo están viendo acá.
Anteriormente está la comisura anterior y el agujero interventricular respectivo y también la lámina terminal. Pero netamente es esto, la parte más inicial del fornix y la comisura anterior como límite, digamos, en su extremidad anterior para el tálamo. Tálamo, ya diencéfalo lo hemos escrito cuáles son sus límites. Hacia atrás, obvio, está el pulvinar del tálamo y va a estar relacionado con lo que es el collículo superior y su brazo conjuntival y el cuerpo geniculado lateral. Medialmente, la cara medial, ¿con quién se relaciona, Nagaru? En el tercer ventrículo. Pared lateral del tercer ventrículo. Y ahí también va a estar la adhesión intertalámica. La superficie lateral del tálamo está esta misma estructura, ¿no? La cápsula interna. Ahí tienen al tálamo. Y esta es la pared lateral del tálamo. Y esta es la cápsula interna, específicamente su brazo posterior. Y esto ya se los he explicado, jóvenes. El tercer ventrículo es este. Y las paredes laterales del tercer ventrículo es la superficie medial de esta estructura que acabamos de revisar, que es el tálamo. Entonces, lo que estamos viendo de acá del tálamo, ¿qué cosa es visible, jóvenes, en este esquema? Extremidad anterior, extremidad posterior. Miren ustedes cómo diverge, lo que les he explicado. En su superficie medial, pero en relación con su cara superior, están las estrías medulares, sustancia blanca. Y luego aquí ya está la comisura venular, donde hay un núcleo venular. Entonces, esto ya es parte conformante del epitálamo. La cara superior del tálamo. Esto, por si acaso, ya no pertenece al tálamo, sino que pertenece a la estructura de uno de los ganglios basales, específicamente es la cabeza del núcleo caudal. Ahora, descrito así en su anatomía de superficie, les acabo de decir yo que tiene una importancia bastante pronunciada desde el punto de vista funcional. Significa eso, jóvenes, que si les he dicho que es sustancia gris, esa sustancia gris está dividida en una serie de núcleos. Y la estructura, digamos, que divide en núcleos al tálamo jóvenes, son las láminas medulares. Y esta es la lámina medular, jóvenes. Sustancia blanca interpuesta así, a la manera de Y, y la Y, digamos, las dos ramas de la Y siempre es anterior y esto es posterior, esto es lateral del tálamo, lateral, esta es la región medial, hasta la adhesión intertalámica, su cara superior, igualmente su cara inferior. Entonces, esta estría, o lámina medular, perdón, jóvenes, es la que divide a el tálamo en sus diferentes regiones nucleares, anterior, medial y lateral. Y los núcleos después, a su vez, se subdistribuyen de la siguiente manera. El látero posterior, el látero dorsal, el núcleo ventral posterior, y este ventral posterior a su vez tiene al ventro posterior lateral, al ventro posterior medial, y al ventral intermedio. Luego está el ventral lateral y el ventral anterior. Y estos son los núcleos anteriores. Y aquí va a estar, o sea, si estos son anteriores, esta es la extremidad anterior de ambos tálamos. Y esta es la extremidad posterior, donde está el pulvinar de los tálamos. Entonces, dividido así en núcleos, ordenadamente la distribución de toda esa sustancia gris está dividida así en esos núcleos que les acabo de comentar. Ahora, esta es otra forma de representar esquemáticamente a los núcleos que tiene el tálamo. Y si estos núcleos diferentes que tiene el núcleo del tálamo, lo relacionamos con estructuras encefálicas, y empecemos
por la región posterior, que es más fácil de recordar porque esto ya hemos revisado. Hemos dicho que está relacionado con la visión, pues entonces esto va a estar relacionado con los estímulos visuales, y son estímulos visuales jóvenes, va a estar en el lóbulo occipital de la masa encefálica. Y estos van a estar relacionados pues, con el núcleo geniculado medial, lateral, colículo superior, inferior y sus brazos conjuntivales respectivos, obedeciendo a estímulos visuales y a estímulos auditivos. El grupo medial, o los núcleos mediales del tálamo relacionados con el lóbulo frontal. Luego, los núcleos de la región anterior del tálamo están relacionados con lo que es el sistema límbico. Los núcleos de la región lateral del tálamo van a estar en relación con los núcleos cerebrales, con el mismo cerebro, la parte más medial. La parte de los núcleos más dirigidos hacia la región posterior van a estar con los núcleos o estímulos sensitivos en general. Todavía es tema de neurofisiología, jóvenes. Yo los estoy ubicando nomás para que ya desarrollen en el curso respectivo. Y acá hay igual, todos los núcleos que hemos hablado, cómo es su relación con la información que les llega o manejan estos diferentes núcleos del tálamo. El dorso medial, por ejemplo, tiene que ver con la información somática, visceral, olfatoria. El núcleo ventro-póstero-medial tiene que ver con lo que es las sensaciones de conciencia y de relevo en las diferentes sensaciones. Y aquí está nuevamente lo que hemos comentado, ¿no? Cuerpo geniculado lateral con la colícula superior, estímulos visuales. Cuerpo geniculado medial, y el colícula inferior con los reflejos auditivos. Bueno, y aquí tienen las diferentes funciones en general que puede cumplir el tálamo. Entonces, tiene que ver con la conciencia de dolor y temperatura, tiene que ver con la asociación sensitiva de la percepción de los mecanismos visuales, relación con los diferentes movimientos jóvenes, porque acuérdense en los esquemas anteriores le he puesto con corteza y cerebelo. Y esta es una estructura que algunos textos lo consideran como parte conformante del mesencéfalo, otros no. Y es específicamente hablar del colículo superior, brazo geniculado respectivo y su cuerpo geniculado lateral. Tiene que ver con los estímulos o los movimientos ante estímulos visuales, y el colículo inferior, su brazo y su cuerpo geniculado medial tiene que ver con los estímulos auditivos. Y ahora hablemos de otra porción que está en la región posterior. ¿Qué es esto de acá, jóvenes? ¿Cómo se llama, dijimos? Esta región. El epitálamo. Epitálamo. Entonces, ¿quiénes entran en la conformación de lo que es epitálamo, jóvenes? Esta sustancia blanca que se llaman las estrías medulares. Obvio, de ambos tálamos. Que desde su región medial se dirigen posteriormente, y a medida que se hacen más posteriores se van ensanchando, como ustedes están viendo ahí. Como una zona triangular en lo que es las estrías medulares. Y cuando llegan a la región más posterior, se unen ambas superficies de las estrías medulares conformando lo que se llama la comisura de las avénulas. Y de esa comisura de las avénulas nace un fascículo que tiene relación con la glándula pineal, que es el pedículo de esta glándula.
Y en esta, o a nivel de estas comisuras, jóvenes, existe un núcleo, que es el núcleo avenular. Y este núcleo avenular, que es pequeño, por supuesto, está conformado por neuronas que están en la región más posterior de ambos tálamos y que a través de estas estrías medulares, jóvenes, viene información de dónde, del cuerpo amigdalino, que es diferente que cuerpos mamilares. Y ese cuerpo amigdalino después se relaciona con quién, con el lóbulo, transcurre a través del lóbulo temporal y llega a través de estas estrías avenulares. Y también en su recorrido tiene relación con lo que es hipocampo, fornix y la comisura avenular que acabo de comentarles. Y luego vienen, jóvenes, las dos últimas regiones conformantes de lo que es diencéfalo. Hipotálamo, por si acaso, esta es una vista antero-inferior con la intención de solamente identificar estructuras que están involucradas en lo que es hipotálamo. ¿Y cuáles son? Quiasma y su tracto óptico. Luego están los cuerpos mamilares, el tuber cinereum, y algunos también describen la sustancia perforada posterior. Simplemente les he enumerado. ¿Listo, jóvenes? Ahora, pero con fines de agruparlos desde el punto de vista funcional, lo dividen en una región anterior del hipotálamo, u óptica también le llaman, donde está ¿qué? El tubérculo ceniciento y su infundíbulo, que van a estar relacionados con la neurohipófisis, y el quiasma óptico con su tracto inicial óptico, y que después esto se va a relacionar con lo que es el colículo superior. Y el área olfatoria, porque esto está más posterior, sino que por el esquema aparentemente es como si figurase anterior, están los cuerpos mamilares y la región subtalámica donde está el ángulo de Lewis. Entonces, esto mismo vamos a desarrollar en los esquemas que vienen a continuación. En un corte sagital, jóvenes, ¿qué vemos? Este es el hipotálamo. Entonces, aquí está el quiasma óptico, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. Entonces, si tratamos de agruparlos así como les he dicho en una región anterior y posterior, pues en la región anterior, ¿quién van a estar? Quiasma óptico y el tuber cinereum. Y posteriormente, los cuerpos mamilares conjuntamente con la región subtalámica en su región más inferior, pero fundamentalmente cuerpos mamilares. Ahora, esta región hipotalámica, que está por debajo del surco hipotalámico y por debajo y anteriormente, dicen, del tálamo, tiene límites, jóvenes. ¿Quiénes constituyen los límites de esta porción hipotalámica? Por delante, el quiasma óptico. Lateralmente, las cintillas ópticas que ya no se logran ver acá. Por detrás, cuerpos mamilares. Y hacia arriba, el surco hipotalámico. Entonces, cada una de estas vamos a describir ahora. ¿Qué caracteriza al quiasma? ¿Qué caracteriza al tuber? ¿Qué caracteriza a los cuerpos mamilares? En una vista anterior e inferior y de toda la base del cráneo, vemos lo mismo, jóvenes. ¿Qué es esto entonces? A ver.
Nagaru. ¿Qué ha sido cortado ahí? ¿Qué ha sido seccionado? El mesencéfalo. Mesencéfalo, jóvenes. Esto es una vista inferior, por eso tienen que ubicarse. Esto es anterior, posterior y de la base en sí del cerebro, la estructura encefálica que va a estar en relación con las fosas craneales. Este es mesencéfalo. Pedúnculo, pie peduncular, la sustancia gris, si está medio rojito, el núcleo rojo, el acueducto de Silvio y la sustancia negra que recubre al acueducto. Pero aquí el esquema es para que recuerden, pero ubicar esto que estamos comentando. Cuerpos mamilares, tuber cinereum, quiasma óptica, la sustancia perforada posterior. Entonces, el tuber cinereum, que está en relación con tuber cinereum o tubérculo ceniciento. ¿Qué cosa es? Es una masa de sustancia gris. Masa de sustancia gris. Y este tuber cinereum, a medida que desciende, se va a continuar con quién? Con el infundíbulo, que es una porción hueca en la configuración ya del tallo hipofisiario. Y después va a conformar el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, ¿y de dónde o con quién se relaciona, hemos dicho, la neurohipófisis? Con dos núcleos hipotalámicos, que eso también lo vamos a revisar luego. En una imagen más de cerca y exclusivamente donde está el quiasma óptico, el tuber cinereum, los cuerpos mamilares, la sustancia perforada posterior. Cuerpos mamilares jóvenes. Si bien es cierto que son conformantes a expensas de sustancia gris, están recubiertas de sustancia blanca. Y esta sustancia blanca o los cuerpos mamilares van a estar en relación con el fornix y formando después el trígono o las trígono mamilar. Entonces, ¿tiene fibras? Sí tiene fibras. Aferentes y eferentes. Las fibras eferentes lo constituyen las fibras mamilotalámicas. O sea, de estos cuerpos mamilares van a dirigirse a estructuras que están por encima nomás, que es el tálamo. Van a llegar a los núcleos anteriores del tálamo. Y después pueden haber otros tractos, que es el mamilotectal, de estos cuerpos mamilares hacia del techo de la cavidad mesencefálica. Y se dice que este tracto de fibras van a ser las responsables de las impresiones olfatorias. El tuber cinereum ya les he explicado, jóvenes. Luego está la sustancia perforada posterior. La sustancia perforada posterior también es sustancia gris, pero fenestrado. ¿Y para qué fenestrado, jóvenes? Porque por ahí van a atravesar ramas de la arteria cerebral posterior. ¿Listo, jóvenes? Ahora, lo que no quedó en claro es esto de acá, ¿no es cierto? Esto que les habla del fornix, pero realmente no saben cómo es la conformación. Y el fornix es esto, jóvenes. Aquí están los cuerpos mamilares, esto que acabamos de revisar. Y de ahí se originan en la región anterior del cerebro esta porción inicial del fornix, que son las columnas del fornix, prácticamente pegadas. Una es del lado izquierdo y la otra es del lado derecho. Y después, cuando transcurren por la región superior, acá está el tálamo, la región superior del tálamo, ¿qué hace? Y se dirigen hacia el pulvinar, digamos, para seguir la secuencia, divergen, se separan. Y estos ya van a estar en el lóbulo temporal. Y específicamente van a relacionarse con lo que es los cuerpos amigdalinos. Entonces, la región anterior constituyen las columnas, y estos son los pilares del fornix.
fornix. Y que van a estar relacionados pues, con las fibras del hipocampo, que lo revisaremos más adelante. Ambos fornix jóvenes tienen sustancia que se interpone entre ambas, como uniéndolas, y es la comisura de fornix. Entonces, todo esto va a estar en el entorno superior de lo que es tálamo. Y acá están los mismos jóvenes. Cuerpos mamilares, desde la parte más inferior del lóbulo frontal, donde está el bulbo olfatorio. Y este es el fornix así. Y que obvio aquí ya está relacionado jóvenes con otras estructuras. Y específicamente son porciones ya de lo que son ganglios basales. E interpuesto después por detrás del fornix está esta sustancia blanca que es el septum pelúcido. Y aquí está el núcleo amigdalino. Lo mismo lo tienen acá, jóvenes. Acá están los cuerpos mamilares. Y se sobreentiende que de ahí se dirigen. Esto por si acaso es quiasma, no lo miren como si fuesen las columnas del fornix. Luego de haber revisado así en su estructura esto de las partes componentes del hipotálamo, ahora revisemos qué núcleos hay presentes como estructura interna del hipotálamo. Un ratito, por favor. Entonces, jóvenes, si hacemos un recordar breve de lo que es tálamo, la estructura que delimita los diferentes núcleos del tálamo son las láminas medulares. Aquí no se habla de láminas medulares, pero sí existen una serie de núcleos jóvenes. Núcleo preóptico, los núcleos paraventriculares, del área hipotalámica anterior, del núcleo supraóptico, y estos dos jóvenes, el paraventricular y el supraóptico, son los núcleos que tienen relación con el tuber cinereum, el infundíbulo y la neurohipófisis. Y se dice, jóvenes, hay textos que todavía creen de que las hormonas neurohipofisiales se elaboran acá, pero no. Esas hormonas son elaboradas a través de estos núcleos. Y después simplemente el tuber cinereum infundíbulo, que es una estructura hueca, permite el descenso de estas hormonas ya elaboradas y la neurohipófisis se comporta como almacenamiento para después secretarlas y cumplan su función. Entonces, esto es para poner en evidencia el eje hipotálamo hipofisiario así a través de esos dos núcleos que les he comentado. Otro esquema de los mismos jóvenes, donde están los diferentes núcleos, pero acá en diferente relieve, conformantes del hipotálamo. Aquí un poco de las vías relacionadas de los núcleos del hipotálamo, como por ejemplo hacia la vía de la corteza prefrontal, pero como les puedo repetir, ya son aspectos neurofisiológicos.
Les dejo aquí una miscelánea, cómo en sí tiene correlación clínica del hipotálamo con las diversas funciones que tenemos en nosotros, como por ejemplo, puede producirse ante alguna alteración del hipotálamo, conllevan a desregulaciones térmicas y del equilibrio del hídrico. Entonces, en los trastornos de termorregulación hablamos de hipotermia, hipertermia o poquilotermia. Trastornos de la conducta emocional también lo tienen ahí, del equilibrio calórico igual, síndrome diencefálico, de Froelich, etc. Y lo que queda por revisar, jóvenes, es el subtálamo. Ya les dije que está prácticamente como continuación de estructuras mesencefálicas. Entonces, esta es la región subtalámica, jóvenes, que también es sustancia gris ubicado entre el hipotálamo, que es anteromedial, y el mismo tálamo y estructuras mesencefálicas. Y el núcleo que destaca sobremanera acá es un núcleo que es el ángulo, perdón, el núcleo de Lewis. O le llaman núcleo subtalámico, que tiene una forma de lente biconvexo, que está relacionado con el cuerpo estriado, que es un ganglio basal. También en relación con el tálamo a través del fascículo lenticular, y también recibe influencia de la corteza cerebral. Y ahora, pero no es el único núcleo o no es el único componente de lo que es subtálamo, sino a nivel de subtálamo también, como digo, está este núcleo fundamental, pero están descritos ahí los campos de Forel y la zona incierta, que todavía de esto no hay mucha referencia bibliográfica. Y aquí, jóvenes, la región subtalámica, que solamente está relacionado con el globus pálido, con el putamen, con el mismo tálamo, pero estas dos, putamen y globus pálido, son estructuras conformantes de los ganglios basales. Y aquí abajo, estructuras que ya hemos revisado, médula y protuberancia. Lo mismo aquí, jóvenes, y haciendo su relación con otras vías, si son inhibitorias o excitatorias. Y para ir terminando, jóvenes, tercer ventrículo, que no tiene complejidad en su descripción, yo diría que es mucho más sencillo que describir cuarto ventrículo. Es este espacio, jóvenes, que les dificultó a Nagaru, y espero que no se olvide nunca más que las paredes mediales o superficie medial de ambos tálamos constituyen ¿qué pared del tercer ventrículo, Nagaru? Lateral. Lateral. Entonces, este tercer ventrículo, jóvenes, que es un espacio, ya ustedes saben que cuando se habla de ventrículo es sinónimo de líquido cefalorraquídeo, y si hay líquido cefalorraquídeo es sinónimo de tela coroidea, tela coroidea, plexo coroidea y epinio plexo coroidea. Entonces tiene una pared anterior, estamos hablando, chicos, de tercer ventrículo, y quienes constituyen delimitación en la pared anterior del tercer ventrículo, esto que ya les he comentado, que es el fornix, en sus porciones iniciales. Luego está la comisura anterior, y está la lámina terminal, jóvenes. Lámina que pone en comunicación la comisura con el quiasma óptico. Entonces, este es el límite anterior de lo que es tercer ventrículo. Y si nos vamos hacia atrás, el límite o pared posterior del tercer ventrículo, estructuras que prácticamente están relacionadas con lo que hemos descrito para tálamo. Está la comisura venular y la comisura blanca posterior. Y acá hay un receso del comportamiento para la glándula pineal, que es el receso pineal. Entonces ahí tienen la pared anterior, la posterior. Luego, la superior, obviamente sigue siendo el mismo fornix, y aquí va a estar pues la tela con su plexo coroideo. Y en la pared inferior, jóvenes, ¿qué tenemos? Va a estar el quiasma óptico,
Va a estar el tuber cinereum y los cuerpos mamilares delimitando la pared inferior del tercer ventrículo. ¿Y qué falta de la descripción? La pared lateral del tercer ventrículo que lo constituyen las superficies mediales de lo que es ambos tálamos. ¿Tiene orificios de comunicación este tercer ventrículo, Nagaru? ¿O no tiene? Sí. ¿Cuáles son los orificios de comunicación? Rapidito, Nagaru. Papaya, Nagaru. Miren el esquema, pechicos. ¿Qué les he comentado aquí y qué se ha comentado o escrito? El conducto de Silvio. El acueducto de Silvio que pone en comunicación el tercero con el cuarto. Y aquí el agujero interventricular que está en el polo anterior de ambos tálamos y que pone en comunicación los ventrículos laterales, dice laterales para toda esta estructura, con el tercer ventrículo. Entonces, y el esquema que resume, jóvenes, esto de ventrículos, porque ya prácticamente estamos en el terreno, solamente falta revisar los dos laterales, esto falta revisar de un lado y aquí está el ventrículo lateral del otro lado. Esto es lo único que falta revisar. Entonces, entendible que esto es tálamo y acá va a estar pues el tercer ventrículo, esta es la lesión intertalámica interpuesta en lo que es cavidad esto del tercer ventrículo. Aquí está uno de los orificios del agujero interventricular o de Monro y etc. El otro agujero, el acueducto de Silvio que va a poner en relación con el cuarto ventrículo. Y aquí están los recesos, infundibular y óptico, y hacia atrás el receso pineal y suprapineal. En otro esquema de los mismos jóvenes, lo tienen acá. Como si fuese una C invertida y con una cola. ¿Qué ventrículo? Nagaru. El tercero. Ventrículos laterales, Laterales. Nagaru, despierten, jóvenes. ¿Y esto? Es el tercero. Tercer ventrículo. ¿Y esto? El cuarto. ¿Este orificio? El de Silvio. El de Monro. Monro o agujero interventricular. Bueno, y acá tienen el resumen de prácticamente todo lo que hemos hablado, jóvenes, pero de manera esquemática. De manera esquemática. Incluyendo inclusive mesencéfalo. Pedúnculos cerebrales, cavidad mesencefálica para efectos de mesencéfalo, porque esto es lo mismo que acueducto de Silvio, posterior a los pedúnculos y como tapizando o constituyendo el techo de esta cavidad mesencefálica o acueducto de Silvio, la lámina cuadrigémina. Y ahí también va a estar el epitálamo con la comisura, las estrías medulares y la glándula pineal. Y aquí está, jóvenes, el resumen del tercer ventrículo. Pero visto de una región superior. Listo, jóvenes. Si tuviesen alguna pregunta.